Ahora a la siguiente pregunta, que va dirigida a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, y la formula la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, ¿anécdota todo esto que estamos viviendo? ¿Anécdota que sus dos secretarios de organización hayan estado robando a manos llenas a los españoles? Y mire, señor Sánchez, su aplauso ha sonado exactamente igual que el que le dieron ustedes primero al señor Ábalos y luego al señor Cerdán, clavadito. Pero mire, señora Montero, en estos momentos hay millones de españoles que están cumpliendo sus obligaciones con Hacienda, pagando el impuesto sobre la renta. Y mientras tanto, cada día descubren nuevas grabaciones y nuevas informaciones que le sitúan además a usted en el centro de la corrupción. Esto no es cosa del Partido Socialista, es cosa del Gobierno. Nada hubiera podido ocurrir sin un Gobierno. Y no actuaron como lobos solitarios, esto lo sabe ya toda España, del mismo modo que se sabe que Pedro Sánchez y usted lo sabían y lo taparon. Pero es que además, señora Montero, usted es la ministra de Hacienda y ya estamos hablando de más de 700 millones de euros que han sido desviados a través de amaños y mordidas, a través de contratación pública. Pero es que además de usted dependen las contrataciones de la SEPI, de Jessica de Leire y, por ejemplo, también del exgerente del Partido Socialista, ese que se estaba metiendo demasiado donde no le importaba. Pero, señora Montero, ¿cómo explica que su protegido y expresidente de la SEPI acabara en una de las empresas de la trama de corrupción? ¿Fue usted quien se lo pidió al señor Cerdán personalmente? ¿Esa empresa que le alquilaba la casa, por ejemplo? Señora Montero, ¿solo seguir beneficiándose de la corrupción es lo que les impide convocar elecciones o también taparla? Muchas gracias, señora Gamarra. Señora vicepresidenta primera, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, el Partido Socialista, ante un caso de corrupción, actúa con contundencia y de inmediato. Lo que hace es pedirle a esos cargos públicos que entreguen el acta. Lo que hace es abrir expedientes de expulsión del partido o bien causar baja voluntaria. Ustedes, sin embargo, señora Gamarra, protegen y amparan la corrupción. Es la cultura del Partido Popular. Nosotros la combatimos, ustedes la protegen. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. Señora Gamarra. Señora Montero, mire, como mujeres, ¿qué sentimiento, qué sensación le produce escuchar que Ariadna está recién, está perfecta? Eso, señora Montero, no es machismo. Usted sabe perfectamente que estas mujeres no llegaron a nuestro país para conocer a un ministro. Ese no era su sueño. Sobre la explotación de mujeres por alguien que se sentó en el Consejo de Ministros, tiene que adoptar y asumir responsabilidades políticas quien lo nombró. Muchas gracias, señora Gamarra. Señora vicepresidenta primera. Gracias, señora presidenta. Verá, señora Gamarra, repugnancia y rechazo es lo que provoca a los militantes socialistas las declaraciones que hemos visto respecto a las mujeres. Pero le digo una cosa, señora Gamarra, si se pone usted tan bravía en la defensa de las mujeres, ¿por qué no apoyan la ley de abolición de la prostitución que el Partido Socialista trajo a esta Cámara? ¿Por qué ustedes? Claro, hay que ser coherente en política. Pero verá, señora Gamarra, lo curioso es que el Partido Popular no sabe después de 10 años quién es M. Rajoy. Lo que ocurre es que el señor Feijóo, usted, señor Feijóo,
se sienta en un despacho que se pagó con dinero negro. Lo que ocurre es que el señor Casado salió del partido cuando denunció los casos de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y eso lo sabe el señor Feijóo, ¿verdad? Por eso en los mítines usted planea respecto a Galicia, claro, no habla de su amistad con el narcotraficante, pero ni una palabra de la corrupción en Madrid, de la corrupción en Andalucía. Vaya a ser, señor Feijóo, que lo echen, vaya a ser que lo echen. La corrupción es cultura del Partido Popular. De hecho, cuando ustedes están en las instituciones, también la corrompen. Crean una policía patriótica para destruir pruebas que a ustedes le incriminan, para fabricar pruebas dirigidas a sus rivales políticos y, en definitiva, corrompen las instituciones para que sirva a sus propios intereses. Nosotros la combatimos, ustedes conviven y naturalizan la corrupción. Pido de nuevo a los diputados y diputadas del Grupo Popular que mantengan silencio cuando se interviene por parte del Gobierno. Vamos ahora a las preguntas dirigidas al señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La primera pregunta la formula el diputado don Miguel Tellado Filgueira, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Señora Montero, la corrupción en Andalucía tiene un nombre. María Jesús Montero, Chávez, Griñán, Partido Socialista Obrero Español. Menos lecciones, menos lecciones. Se acaba de salir del hemiciclo Mr. Teflón. No se lo llamamos nosotros, se lo llama la prensa internacional, The Times. Supongo que ahora dirán que es un pseudomedio. Mire, señores del Partido Socialista, están podridos de corrupción, lo sabe todo el mundo y lo saben en todo el mundo. Yo quiero darle un consejo a los socios de Sánchez que estos días van a la Moncloa, al complejo de la Moncloa, a blanquear la corrupción del Partido Socialista. Tengan cuidado porque allí se roba, cuidado con las carteras. Mire, señor Bolaños, vamos con su pregunta. Mire, en las últimas semanas ha tenido que dimitir el número 2 del ministro Marlaska y antes dimitió el jefe de gabinete del ministro Ángel Víctor Torres o Víctor Ángel Torres. Ayer caía el número 3 de la señora Montero, que tenía a su jefe de gabinete también bajo sospecha por cobrar mordidas de las empresas de la trama. El jueves caía Santos Cerdán, el número 2 de Sánchez, ese que dice Koldo que hace lo que dice el número 1. Y ustedes se han visto obligados a expulsar, por fin, al señor José Luis Ábalos 1 año y 2 meses después. En su gobierno tienen 23 imputados, 23, más imputados que ministros. Tienen al fiscal general del Estado imputado, a su fiscal, a la mujer del presidente del Gobierno imputada, al hermanísimo del presidente del Gobierno imputado. ¿No creen que España merece otra cosa, señor Bolaños? Muchas gracias, señor Tellado. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señor Tellado, espero que después de ver la sesión de control que hoy estamos viendo todos y el comportamiento de la señora Abascal, sean ustedes conscientes en el Partido Popular que su violencia verbal justifica y legitima la estrategia de intimidación y de amenazas veladas de Vox a gente demócrata como es este gobierno y a gente progresista. Le voy a decir algo, señor Tellado, que vamos a compartir usted y yo. Creo que estamos, usted y yo, convencidos de que la inmensa mayoría de la gente que se dedica al servicio público es gente honesta, gente honrada, gente ejemplar, gente que le echa muchas horas para trabajar por sus conciudadanos. Gente en el Partido Socialista, en el Partido Popular y en el resto de partidos políticos. Y que precisamente somos los que más nos avergonzamos cuando hay gente de nuestro partido que comete irregularidades, precisamente ellos. Pero mire, el listado de casos de corrupción del Partido Popular es innumerable, un sinfín. Hoy
Mire, no es el día de mencionarlos todos, no tendría tampoco tiempo. Pero a mí no se me ha ocurrido nunca que como consecuencia de ese sinfín de casos de corrupción del Partido Popular, cientos de años de condenas a prisión por robar de gente del Partido Popular, a mí no se me ha ocurrido nunca llamarles a ustedes delincuentes, mafiosos, nunca, nunca a ninguno de ustedes, y ustedes lo saben. Por eso, señor Tellado, lo que le voy a pedir es respeto. Respeto a este gobierno y a la gente honrada que nos dejamos la vida para que España sea un país mejor. Respeto al Partido Socialista con cientos de miles de militantes que trabajan cada día para que España sea un país mejor. Respeto a este partido y a este gobierno que trabaja y mucho para que España sea cada día un país mejor para nuestros conciudadanos. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor Tellado. Señor Bolaños, menos circo, menos teatro, menos cinismo. ¿Sabe qué le digo? Yo le pido respeto para los españoles que no tienen que pagar la corrupción del Partido Socialista. Mire, señor Bolaños, mientras su gobierno está enterrado hasta las cejas en la corrupción, usted impulsa leyes que pretenden acabar con la independencia judicial, controlar el acceso a la carrera judicial y fiscal e intervenir las investigaciones de la Guardia Civil. Eso sí es cinismo. Ha conseguido usted unir a casi todas las asociaciones de jueces y fiscales de nuestro país que saldrán a la calle a una huelga en los primeros días de julio. Son ustedes una amenaza para nuestro Estado de Derecho y para nuestra democracia. Le digo una cosa antes de que dimita y se vaya, que es lo que debería hacer. Quite sus manos sucias de la justicia de nuestro país. No lo merecen los españoles. Quite sus manos sucias. Gracias, señor Tellado. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señor presidente. Insisto, señor Tellado, la violencia verbal del Partido Popular legitima la casi violencia, amenaza e intimidación de Vox todos los días a cargos socialistas, a militantes socialistas y a sedes socialistas. Por favor, reflexionen. Veo que usted repite las falsedades y los bulos sobre la ley de reforma de la justicia. Es absolutamente falso lo que ustedes dicen. Les ruego, por favor, que más allá de las mentiras que repiten ustedes, me diga una sola línea que afecte a la independencia judicial de la reforma de la justicia. Una sola línea. Gracias. Muchas gracias, señor ministro.